Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu presencia entre nosotros. Señor, que un campamento de ángeles acampe alrededor de esta iglesia. Que tu presencia nos toque, Señor. Ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entender tu palabra. Y que tu palabra nos transforme, nos haga personas aptas para el reino de los cielos. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra en el libro de Daniel, capítulo 3, que podamos analizarlo con tu ayuda y que podamos sacar, Señor, todas las lecciones que tengamos que sacar. Señor, bendice a los presentes, a los que están viniendo y bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a abrir la Biblia en Daniel, capítulo 3. El libro de Daniel, capítulo 3. Hay toda una historia en Daniel capítulo 3, ¿sí? Y entonces en esta historia vemos cómo los tres amigos de Daniel, que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, tienen que pasar por una prueba de fuego, podríamos decir. Tienen que pasar por una prueba de fuego. Le voy a pedir a Edu que se fije de sacarme el pendrive y ponerlo de nuevo en la computadora, que me parece que no toma señal. Y entonces vamos a ver en todo este capítulo cómo el Señor ayuda y liberta a sus hijos cuando pasan por problemas. No cuando pasan por problemas porque son cabezones, ¿sí? Si te dicen no pases en rojo y pasaste en rojo y te chocó un auto, no pidas la ayuda del Señor con eso, porque pasaste en rojo. Pero si pasás por un problema por ser fiel al Señor, el Señor promete que te va a ayudar y te va a capacitar. Y entonces, en el capítulo 3, empieza la historia poniéndonos en contexto geográfico. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿A dónde la levantó? En el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y entonces vemos en el versículo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Así que vemos que en el campo de Dura se levantó una estatua. ¿De qué era la estatua? Vamos a ver, ¿cierto? ¿De qué era la estatua? ¿De qué dicen ustedes? ¿Leyeron el capítulo 3? De oro. Un pedacito era de oro y los otros eran otros metales, ¿o era toda de oro? Toda de oro. Me parece que está solucionado el problema del control. ¿Sí? Está solucionado, ¿o no? Entonces, vamos a pasar a la diapositiva número 2, por favor, la otra. Excelente. La otra más, por favor. Vamos con otra. ¿Otra más? Otra más. Ahí está, ahora volvemos para atrás, tranquilos. Entonces vemos que había una estatua de oro levantada por el rey Nabucodonosor de unos 27 metros por 3 metros de circunferencia. ¿Sí? Está un poco exagerada la imagen, pero es como para que tengamos una idea. Entonces, esa estatua estaba levantada en una planicie, en un campo, en la planicie de Dura. ¿Para qué? Para que todos la vean. Y para que entren las personas que iban a venir a presentar honores, adoración a esa estatua. Vamos con la próxima, por favor, y sigamos leyendo. Versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. El rey Nabucodonosor erige una gran estatua de oro similar a ¿cuál? A la de su sueño. El rey Nabucodonosor no se contentó con ser la cabeza, él quería ser toda la estatua. El rey Nabucodonosor no se contentaba con tener un periodo de tiempo, él quería ser eterno. Entonces el orgullo que se encontraba en el corazón de Nabucodonosor hizo que erigiese, que parase, que construyese una estatua de 30 metros de altura para que todos la adoren. Y al adorar a la estatua, él recibía su adoración. Es interesante porque aquí entre un montón de personas que están presentes están los personajes que aparecen en el capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 aparecen junto con Daniel, proponiendo en su corazón permanecer fieles a Dios y no contaminarse con la comida del rey. En el capítulo 2 aparecen juntos con Daniel orando para que no lo maten y que el Señor le revele a Daniel el sueño que le dio a Nabucodonosor. Y en el capítulo 3 aparecen dentro de un gran conflicto. ¿Cuál es el tema del libro de Daniel? Dijimos, un gran conflicto de adoración. Capítulo 1 hasta el 6, ¿de qué nos habla? Del tiempo del fin. Pero ¿a qué pregunta responde? ¿Cómo será el tiempo del fin? Capítulo 7 al 12, ¿de qué nos habla? Tiempo del fin. ¿Pero a qué pregunta responde? ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿En qué sección estamos ahora? En la que llamamos sección histórica, capítulo del 1 al 6. Y entonces el capítulo 3 de Daniel me describirá en alguna cosa cómo será el tiempo del fin. Vamos a trazar 3 diapositivas, por favor. 3 para atrás. ¿Otra más? Una menos. Ahí está. 6 criterios de interpretación profética para tener en cuenta, ¿sí? Porque dijimos que hay que tener en cuenta una correcta interpretación de la Biblia. Porque si cada uno de nosotros interpreta como quiere, aquí tendríamos unas 40 interpretaciones. Pero vamos a ver 6 principios, 6 criterios de interpretación profética. Donde está Cristo está su pueblo, y donde está su pueblo está Cristo. Jesucristo es el centro de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, y sigue apuntando. Aunque nos habla de un montón de otras cosas, el centro del Antiguo Testamento es Cristo. Y la Escritura es una unidad en Cristo, así que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan de lo mismo, de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la salvación. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que Dios se comunique con nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. La Biblia no es un libro que te va a contestar todas tus preguntas, porque no es el libro gordo de Petete, es la palabra de Dios. Y va a haber un montón de preguntas que tenga que la Biblia no tiene una respuesta. Porque la Biblia no se dedica a contestar preguntas. Se dedica a darte las bases para que vos te salves. Nada más que eso. Y hay un montón de veces que en la Biblia caemos en vacío. Por eso nos dice las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las que no están reveladas no pertenecen a los hombres. Y nuestra mente tan finita como está hoy, después de 6.000 años de pecado, y aunque está finita y cada vez más finita, después de 6.000 años de pecado, el Señor dejó su palabra porque sabe que con lo que escribió en su palabra basta para salvarnos. Y a lo que Él vino es a salvarnos. Y lo que a Él le importa es que te salves y que me salves. Entonces, la Biblia es para salvación. Y el centro de esa Biblia es Cristo. Propósito moral y soteriológico. La profecía tiene un fin salvífico en Cristo. ¿Qué significa? Es el significado de soteriología. Soteriología es la parte de la teología que estudia la salvación del hombre por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, la profecía también tiene un propósito salvífico en Cristo. Está centrada en Cristo. La historia redentoria y el mensaje de cada libro de las Escrituras hallan su culminación final en Daniel y en Apocalipsis. Condicionalidad, basada en un Dios libre y un hombre libre. No hay autómatas acá. Dios es libre, pero hizo al hombre libre también. Sin Él no podemos hacer nada. Sin mí nada podéis hacer, dijo. Y sin nosotros, Él no quiere. Hubiera sido fácil para Dios, ¿no? Destruir al planeta Tierra y se terminó, ya está. Pero sin nosotros Él no quiere. Somos un proyecto que le ha costado la vida y el sufrimiento, pero Él quiere vivir con nosotros, con sus criaturas.
Inteligible, la profecía finalmente es comprendida en toda su magnitud en el tiempo en que se da su cumplimiento final. Repetición y ampliación. Las líneas proféticas se repiten y se amplían, abarcando un aporte cada vez más detallado para su comprensión total. ¿Dónde vamos a ver repetición y ampliación? En Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 2 vimos el esqueleto de la profecía, la estatua. Y ahora después en Daniel capítulo 7 vamos a ir agregando a cada metal otras características que Daniel 2 no me lo da. Son otras características de esos metales. Le vamos a ir agregando al esqueleto los músculos, la carne, los tendones, etc. ¿Por qué? Porque la profecía se va ampliando. Relación tipológica. Ella nos indica que los acontecimientos del Antiguo Testamento son sombra de la dispensación cristiana en tiempos finales. En el Antiguo Testamento el tipo se anuncia, bosqueja, es sombra de. En el Nuevo Testamento el antitipo es la consumación total, completa, espiritual, final y superior. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ese sacrificio de Isaac era un tipo de Cristo, quien iba a ser sacrificado por nosotros. Entonces Isaac y Abraham son un tipo del antitipo que es Cristo y el Padre en la cruz del Calvario. ¿Se entiende tipo antitipo? ¿Sí? Tipo, antitipo. Moisés también fue un tipo de Jesús. ¿Qué pasó cuando Moisés nació? Mandaron a matar a todos los niños. Tipo, ¿dónde encontró su consumación final? Antitipo. En Jesús pasó lo mismo. Cuando nace, caen los sabios de Oriente al rey y el rey manda a matar a todos los menores de 2 años. Tipo, antitipo. Y acá en Daniel 3 también vamos a tener un tipo y un antitipo. El antitipo de Daniel 3 todavía no se ha levantado, no se ha cumplido, no ha encontrado su cumplimiento final, pero según la Biblia se cumplirá. Así que vamos a avanzar, por favor, de donde quedamos. Ahí, el decreto implica que el que no se sujete a la voluntad del rey, morirá. Si alguien no se postra ante la estatua, muere. Si alguien no se postra ante la estatua, va a ser tirado en un horno de fuego, va a morir vivo, quemado, incinerado. Eso dice el decreto de muerte. El que no adora, muere. Los 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, permanecen decididos de pie, demostrando así su fidelidad a Dios. Vamos a avanzar una más. Daniel 3, del 3 al 6, ¿sí? Que fueron algunos de los versículos que estuvimos leyendo. ¿Por qué? ¿Qué nos decía? Nos decía el decreto. Porque en la planicie de Dura, los 3 compañeros de Daniel probaron su lealtad. En la planicie de Dura, los 3 compañeros de Daniel probaron la lealtad ante la estatua de oro, ante el decreto del rey y ante el horno ardiente. Me imagino a Sadrac, Mesac y Abednego parados entre la multitud. Y todos parados. Sadrac, Mesac y Abednego venían hablando de esto hacía tiempo ya. Desde que se habían enterado que existía el decreto, venían hablando. ¿Y qué vamos a hacer? Y nos vamos a quedar parados. ¿Y cuál será el castigo que Dios va a dar? Que Nabucodonosor va a dar. Y tirarnos al horno del fuego. Viste que lo leíste ahí en el inciso 4, sección B. Y sí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a permanecer fieles. No importa que muramos, permanezcamos fieles ante el Señor. Y entonces llega el momento, ¿no? Llega el momento de decidir adorar a la estatua y vivir, o no adorar a la estatua y morir. Vamos con una más. Y entonces vamos a leer cómo fueron probados en la llanura de Dura estos 3 personajes. Versículo 8. Pero en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del azampaño y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Permanecieron fieles. Mientras se sentía el murmullo y el vocerío alrededor de ellos, ellos permanecieron fieles, parados. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Dios guardada en su corazón. ¿Qué me dice la palabra de Dios con respecto a adorar imágenes? ¿Qué me dice la palabra de Dios con respecto a postrarme ante una imagen?
Vamos a buscar algunos versículos. Éxodo 20, del 3 al 6. En Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron proclamados por Dios en el Sinaí. Los 10 mandamientos, aparte de ser proclamados por la voz de Dios, fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. Y esos 10 mandamientos fueron guardados dentro del arca del pacto de Dios, que estaba en el lugar santísimo, en el santuario terrenal, donde Dios, arriba del arca del pacto, en la tapa del arca que se llamaba propiciatorio, aparecía con su gloria. Y uno de estos 10 mandamientos, el número 2, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Daniel, con sus amigos, habían sido tomados prisioneros, porque la ciudad donde vivían había sido destruida, porque su nación había sido destruida. Y la pregunta es: ¿por qué fueron destruidos? Porque adoraban imágenes. ¿Por qué fueron destruidos? Porque desobedecieron a Dios. ¿Por qué fueron destruidos? Porque no guardaron la ley de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dios perdió el derecho de protección sobre su pueblo. Y una y otra vez, ustedes lo pueden leer en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, cuando Dios le dice: dejen de adorar imágenes, dejen de postrarse ante Baal, dejen de postrarse ante Acera, dejen de postrarse ante Moloc, dejen de entregar sus hijos al fuego ante Moloc. Y los israelitas, los hijos de Dios de ese momento, seguían adorando ídolos, imágenes. El día que estudiemos, en mayo, si Dios quiere, toda la semana, sobre los derechos de los ciudadanos celestiales, vamos a tomarnos una noche para estudiar el derecho que tiene el Señor sobre nosotros cuando nos abstenemos de adorar otra cosa que no sea solo a Él. Y el derecho que toma el enemigo sobre nosotros cuando decidimos adorar otra cosa antes que adorar a Dios. ¿Quieren que le dé una puntita así como para...? Ustedes saben que tenía un profesor que decía que cuando uno tira así algo, un poquito nomás de información, para que vaya rondando en la cabeza, era como dejar un saquito de té puesto en una taza de agua caliente, ¿no? ¿Qué hace el saquito de té? Va alargando jugo. Entonces vamos a dejar un saquito de té en nuestras mentes, ¿sí? Vamos a ir a Levítico capítulo 17, versículo 7. Levítico capítulo 17, versículo 7. ¿Por qué Dios nos pide que no adoremos imágenes? ¿Cuál es el tema central del libro de Daniel? Conflicto de adoración. Conflicto de adoración. Y el conflicto de adoración, mis amigos, existe desde que el hombre cayó. Es más, existe desde antes, porque Lucifer, un querubín grande y protector, quiso ser adorado en el cielo y quiso constituirse igual que Dios. Y cuando vino al planeta Tierra y engañó a Adán y Eva, nosotros desde ese momento, los seres humanos, estamos en un conflicto de adoración. Y entonces, durante toda la vida del pueblo de Dios, el problema más grande que tuvo cada hijo del pueblo de Dios es la adoración. La adoración falsa o la adoración correcta. Por ejemplo, Caín y Abel, ¿se acuerdan? ¿Quién tuvo una adoración correcta? Abel. Entregó lo que Dios le pedía. Y Caín, de la mejor onda, entregó la fruta. Pero Dios no le había pedido fruta, Dios le había pedido cordero. Conflicto de adoración. Caín quería adorar a Dios como él quería adorarlo. Pero a Dios no hay que adorarlo como yo quiero adorarlo, sino que tengo que adorarlo como Dios me pide que yo le adore. Yo no puedo hacer lo que quiero con Dios. Yo tengo que hacer con Dios lo que Él me pide que yo haga con Él. Y entiendo y comprendo que Dios es mi Padre. Y lo que me pide es para mi bien. Y entonces, cuando los israelitas adoraban a otros dioses, no estaban adorando un pedazo de metal, no estaban adorando un pedazo de palo, aunque ellos creían que sí, y que era un Dios en el cielo, estaban adorando a otras cosas. Fíjense lo que dice Levítico 17, 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Pero los israelitas no adoraban demonios. Los israelitas adoraban a Baal, a Astarté, a Acera, a Moloc, a otros más. Pero detrás de esa falsa adoración, los que recibían la adoración de ellos eran los demonios. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32.
La palabra de Dios es clara, mis hermanos, en cuanto al conflicto de adoración. Deuteronomio 32, 17 nos dice, 32, versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y hay otros versículos más, pero vamos a dejar 2 saquitos solamente puestos. Los israelitas, cuando adoraban un ídolo, adoraban a los demonios. Y los demonios tomaban derecho en la vida de esos adoradores. La pregunta, con estos saquitos que estamos dejando de té en sus mentes, es: ¿a quién estás adorando vos en tu casa? ¿A quién estás adorando en tu vida? Porque al que adores es el que tiene derecho sobre tu vida. Entonces, si vos estás adorando a cualquier cosa antes que a Dios y le vas a pedir cosas a Dios y Dios no te responde, es fácil el por qué no te responde. Porque no puede responderte. Porque no tiene derecho para hacerlo. Porque si vos estás adorando a los demonios en vez de a Dios, lo que te van a responder son los demonios. Pero vamos a dejar eso ahí. ¿Cómo? Sadrac, Mesach y Abednego sabían que Dios les pedía que solo lo adoren a Él. Ellos se quedaron parados y fueron probados. Porque el rey, dice el versículo 13, vamos a la próxima diapositiva por favor, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Y qué me dice el 17 y el 18? Que respondieron. Bueno, déjenme hacer una introducción, aunque ustedes ya lo leyeron. En los versículos del 13 al 16 me dice que el rey le dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no responden a mi mandato? ¿Por qué no me hacen caso? Miren, porque los quiero y los aprecio, les voy a dar una oportunidad más. Vamos a hacer que suenen otra vez todos los instrumentos musicales y ustedes se van a postrar. Y si no se postran, ahí los tiro al horno de fuego. Así que vayan, no sean tontos y póstrense. Y adoren a la estatua, adórenme a mí. Y los 3 hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor, cuando sabe que ellos están adorando a Dios, y por eso a Jehová, y por eso no se postran, le dice: ¿quién es ese Jehová? ¿Quién los va a poder librar del fuego a ustedes? Nadie. Y entonces los hebreos dan testimonio de su fe y le dicen: al Dios al que servimos, Él nos puede librar del fuego, pero puede llegar a pasar que se le dé la gana de no librarnos. Nos quemamos, pero no vamos a adorar tu estatua. Nunca vamos a ir en contra de Dios. Nunca vamos a dejar de adorar a nuestro Dios, porque vivimos gracias a Él. Por eso el apóstol Pablo dice: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y por eso estuvimos estudiando esta semana pasada sobre que en el capítulo 2 del libro de Daniel, Dios se presenta como en control. Y Dios puede estar en control de nuestra vida si así se lo permitimos. Y eso es lo que le habían permitido Sadrac, Mesach y Abednego. Que Dios controle sus vidas, que Dios sea el timón de sus vidas. Y ellos dijeron: no vamos a adorar. ¿Y qué pasó con el rey? Diapositiva siguiente. Entonces Nabucodonosor, versículo 19, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, todo lo que se podía, y mandó a hombres muy fuertes y vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac y Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Me imagino la charla, ¿no? Otra vez, de Sadrac, Mesach y Abednego, mientras los estaban atando. Sadrac, me encantó ser tu amigo. Todas estas experiencias que pasábamos juntos. Abednego, me acuerdo el último cumpleaños que me hiciste, te lo agradezco. La verdad que te reportaste con la torta que solo vos cocinaste. Y gracias. Entonces le tocaba el turno a Abednego, ¿no? Muchachos, yo les quiero agradecer que hayan sido tan fieles a Dios y tranquilos, que tenemos la promesa de la resurrección. El Señor, cuando vuelva a buscar a su pueblo y a reinar para siempre, iremos con Él. Así que tranquilos, no se hagan problema. Y como está recaliente, seguro que nos vamos a morir rápido, así que no se hagan problema. Era medio chistoso, ¿no? Y entonces le toca a Mesach. Y entonces Mesach dice: muchachos, gracias,
Me hubiera gustado darle un abrazo a Daniel, pero bueno, Daniel no está por acá, porque si Daniel estuviera estaría parado también, así que Daniel seguro estaba en otra provincia haciendo negocios. Era uno de los más importantes del reino de Babilonia, Daniel. Pero bueno, le vamos a dejar una cartita, un saludo ahí, ¿no? En jeroglífico. Y entonces se abrazan por última vez, supongo, y los empiezan a atar, estos hombres fuertes. Y entonces los van y los llevan, estos hombres fuertes, porque había que arrojarlos adentro del horno. Imagínense, la llama del horno era tan grande y tan fuerte que mató el calor y la llama a los que los arrojaron adentro. Pero antes de ser arrojados, me imagino ellos ya sintiendo un poco el calor, ¿no?, del horno mientras uno se va acercando. Ustedes saben que cuando uno se acerca a un fuego, uno ha hecho una fogata o está haciendo un asado, lo que sea, se acerca al fuego y hay calor, ¿no? Y hay calor. Entonces se están acercando y prepárense porque los van a tirar. Entonces agarran y los tiran los tres. ¿Y qué hace una persona cuando te tiran al fuego? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos? Yo haría ¡ah! Y gritaría, ¿no? Porque uno ya piensa que va a sufrir. Ya se la viene preparando, ¿no? Se asustaron, ¿no? Imagínense cómo se asustó Sadrac, Mesach y Abednego. Y los tiraron adentro y entraron a gritar, me imagino yo. Pero después de gritar un rato, y me imagino a Mesach, ¿no?, que era medio asustadizo, así, medio el más asustadizo, y seguía gritando ¡ah! 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 Y entonces Sadrac le dice: dejá de gritar, tonto, ¡pa! Y le pega una cachetada acá, ¿no? Le dice: ¿qué pasa? ¿No ves que no te estás quemando? Y entonces Mesach le dice: ¿vos tampoco te estás quemando? No, no. Y se ponen de pie y se dan cuenta que las sogas que los habían atado ya se habían quemado. Y dicen: ¿qué está pasando acá? No entendemos nada. Y sigue diciendo la palabra de Dios, próxima diapositiva. Me había pasado al otro capítulo, al capítulo 4, y digo: ¿por qué dice esto? Mi Biblia está equivocada. Capítulo 3. Versículos 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Cuando Nabucodonosor mira el horno, se espanta y dice: no tiramos 3, ¿por qué hay 4 ahí adentro? Y no solamente que hay 4, en vez de estar sufriendo, se están paseando, están dando una vueltita aeróbica. ¿Qué les pasa a esto? No entiendo. ¿Qué les está pasando? Y me imagino a Sadrac, Mesach y Abednego cuando se apareció Jesús, ¿no? Vieron que el centro de la profecía es Jesús. El centro del capítulo 3 es Cristo, el Hijo de los dioses, Bar Elahim, el Hijo de los dioses. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Y ahí se estaba paseando, ¿no? Y entonces viene y le dice: muchachos, gracias por permanecer fiel. Quiero agradecerles de todo corazón porque ahora, gracias a ustedes, voy a poder dar un testimonio que ustedes no se imaginan. Aunque a ustedes les parezca que lo que hicieron es una pavada, me va a servir para que todo el reino de Babilonia empiece a conocer mi nombre. Y se pusieron a charlar ahí, andá a saber de qué charlaron. Esa es una de las preguntas que tengo para Sadrac, Mesach y Abednego cuando vaya al cielo, ¿no? ¿De qué charlaron con Jesús dentro del horno? Cuéntenme. La otra pregunta, a Daniel: ¿de qué charlaste con el ángel en el foso de los leones? Y ahí se pusieron a charlar. Y entonces viene el rey, desesperado: Sadrac, Mesach, Abednego, salgan de ahí, vengan para afuera. Y entonces Jesús les dice: bueno, vayan muchachos, vayan a dar testimonio. No, Señor, vamos a quedarnos acá un ratito más. Está lindo, acá está fresquito. Ya afuera hace un calor bárbaro, ¿sabe? 40 grados de sol, 5 días que no llueve. No, está tremendo, Señor. Vamos a quedarnos acá. Cada una, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno está ante la presencia del Señor, no quiere salir de ahí. No quiere salir de ahí. Capítulo 17 de Mateo. Léanlo después y se van a dar cuenta que Marcos, Santiago y Juan no querían salir de la presencia del Señor. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, nos cuenta la palabra de Dios, que en el monte de la transfiguración Jesús resplandeció, se glorificó y aparecieron Moisés y Elías. Y entonces Pedro viene y le dice: Señor, ¿te parece bien que haga 3 enramadas? Una para cada uno y nos quedamos a vivir acá. ¿Para qué vamos a bajar, Señor? Está buenísimo acá arriba. Y entonces me imagino a Sadrac, Mesach y Abednego diciendo lo mismo: Señor, vamos a quedarnos un ratito más. Y el Señor le dice: bueno, 1 minuto, como hago yo con mi nena, ¿no? Con la él. No, papi, un ratito más. Bueno, dale, 1 minuto. Y ella me dice: no, 3 minutos. No, le digo yo, 2 minutos. Bueno, dale. ¿Sí? Salió media turca la mía. ¿Sí? Está ahí, el tiro y en el afloje. Y entonces me imagino que le dijeron: no, si en un ratito más. Bueno, denle un ratito más. ¿Qué me quieren preguntar? Tal cosa.
Cuando se la contestó dice, bueno, ahora sí, ¿no ven que se está poniendo nervioso Nabucodonosor? Salgan. No, si en un ratito, bueno, basta, salgan. Sí, señor, gracias. Entonces salieron, ¿no? Salieron del horno, caminaron hacia donde estaba Nabucodonosor y Nabucodonosor se asombra porque ni siquiera olor a humo le encuentra. Y todos vienen y... nada, no tienen olor. Ni la ropa, ni el pelo. Aquel que ha estado frente a humo sabe que lo primero que te agarra olor es el pelo y después no se te va, te tienes que bañar, ¿cierto? ¿Y ellos? Nada. ¿Y qué pasa entonces en la vida de Nabucodonosor? Nabucodonosor ve y entiende, vamos a la próxima, que ante la adversidad y las pruebas, Dios jamás olvida a sus hijos fieles. Esa fue una de las lecciones que sacó Nabucodonosor y los 3 hebreos. Ante la adversidad y las pruebas, Dios jamás olvida a sus hijos fieles. Ya dijimos qué tipo de prueba, ¿no? No vengas con que no te alcanzó la plata para pagar la luz, porque te compraste una moto nueva y sabías que no te alcanzaba la plata y simplemente era porque hace 2 meses que venís soñando con esa moto porque el vecino tiene una igual y vos no podés estar sin moto. Entonces, no, yo me iba a comprar una igual al vecino porque si no viene, cada vez que pasa por enfrente me la refriega por la cara. Capaz que alguien está pensando, es solamente tu envidia que te hace pensar eso. Y entonces te metiste en una cuenta que no podías pagar y ahora, ay Señor, mirá la prueba que me encuentro, esto es una prueba espiritual, Señor. ¿No? ¿Qué prueba espiritual? No te supiste administrar económicamente. Escuchen, para los que no sepamos administrarnos económicamente, yo soy uno de ellos. Si Dios quiere, a fines de mayo, principio de junio, vamos a dar un seminario de 2 días de administración. Administración eficaz, administración de finanzas para cada persona y cada familia. Si les interesa, asistan. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a darnos cuenta que muchas veces le echamos la culpa al Señor cuando la culpa la tenemos nosotros. Pero el Señor está dispuesto a ayudarnos en una correcta administración para que no suframos por el dinero. Pero ante la adversidad y las pruebas que nos traen el ser fieles a Dios, Dios nunca nos olvida. Dios nunca nos deja desamparados. Dios protege a quienes negando su propia conveniencia dan testimonio de la verdad, librándolos de la muerte. Muchas veces ha pasado que Dios, aunque la persona, olvidando su conveniencia, olvidando su vida, olvidando lo que le conviene, sigue el camino de Dios y Dios lo exalta. Hay algo que me interesa de lo que dijeron Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor puede librarnos. Se le puede ocurrir que no nos libre. Aún nosotros le vamos a servir. Hay personas que murieron en nombre del Señor. Y muchas. Hay muchos mártires que murieron en el nombre del Señor. Hay muchas personas que murieron quemadas en la hoguera en el nombre de Cristo. Hay muchas personas que murieron decapitados, como el apóstol Pablo, en el nombre de Cristo. Otros que murieron crucificados, como el apóstol Pedro, en el nombre de Cristo. Y a otros que el Señor los exaltó por un tiempo y después se murieron también, como fue el caso de Sadrach, Mesach y Abednego y el caso del apóstol Juan también. Nos dice la historia, la tradición, que a Juan lo quisieron matar y no lo pudieron matar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo desterraron a la isla llamada Patmos. ¿Y por qué no lo mataron? Y porque el Señor tenía un plan, un propósito para su vida. Porque hay un principio, mis hermanos. Si estás vivo en el planeta Tierra, quiere decir que Dios todavía te está dando tiempo de gracia. Y si estás vivo sobre el planeta Tierra, puede ser por algo solamente. Y es que todavía no cumpliste el propósito para el cual fuiste llamado por Dios. Porque Elías cumplió el propósito que fue llamado por Dios, ¿y a dónde fue? Al cielo. Enoc cumplió el propósito para el cual fue llamado por Dios, ¿y a dónde fue? Al cielo. Pablo cumplió el propósito que fue llamado por Dios, ¿y a dónde fue? A la tumba. Así que si todavía no estás ni en el cielo ni en la tumba, quiere decir que tenés un propósito para el cual Dios te llamó, y todavía no lo cumpliste. Entonces ponete a pensar cuál es ese propósito. Y si no conoces para qué fuiste llamado por Dios, pedile al Señor que te muestre para qué fuiste llamado. Y después, anda en ese camino. Que Dios nunca olvida a sus hijos fieles. Vamos con otra, Lucas. Pero el tipo y el antitipo me dice que en el futuro habrá otra imagen a la cual adorar. Y eso está en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 vemos que la palabra de Dios me dice que en el tiempo del fin va a haber otra imagen a la cual adorar. Apocalipsis 13, 15 al 18. Fíjense qué interesante esto, hablando del tiempo del fin, no del tiempo de Daniel. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Es parecido a Daniel capítulo 3? Sí. Hay una imagen
hay una falsa adoración hacia Dios, que es adorar a la imagen, y hay un decreto de muerte para aquel que no adora. Es igual, tipo, antitipo. Y entonces, ¿qué sigue diciendo? Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666. Déjenme decirle que el número 666 en sí, ese número no es nada. Si te tocó la boleta con 666, olvídate, anda a pagarla, no pasa nada, no son ninguna bestia. ¿Sí? El otro día estaba haciendo una cola en Entre Ríos. Había ido a hablar con y estaba haciendo una colita. Y en cada cola te dan un numerito, ¿no? Entonces pasé a la oficina y digo, vengo a hablar con fulano de tal. Ah, toma un numerito. Y miro, 999. Digo, ¿y en qué número estarán? Voy a uno y le digo, Ángel, ¿en qué número estás vos? En el 654. Digo, no puede ser, debe ser un chiste, el 999 me dieron. Nada, dice, lo tenés que dar vuelta, Paul. Ah, tenés razón, no me he dado cuenta yo. 666, se me empieza a reír, ¿no? Y yo camino hasta la oficina de nuevo y le digo, disculpame, le digo, ¿este es el número que me toca a mí? Sí, me dice. Le digo, ¿me lo hiciste de chiste o me lo hiciste en serio? Y no, dice el que te tocó. ¿Querés que te dé otro? Y ese, nada, le digo, déjamelo. Era un chiste, ¿no? El 666 en sí no es nada. Lo que simboliza sí tiene importancia. Pero hoy no vamos a estudiar el 666, porque estamos en Daniel capítulo 3. Simplemente les quería mostrar que en el tiempo del fin, justo antes de que Cristo venga, va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Sadrac, Mesac y Abednego. Y uno va a tener que decidir adorar a otra cosa o adorar a Dios. Porque en Apocalipsis también el tema principal es un conflicto de adoración. Y hacia el tiempo del fin, donde estamos viviendo nosotros, el principio, el final del tiempo del fin, el principio del fin, bueno, ya le hice un trabalengua. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Hay un conflicto de adoración, mis hermanos. ¿Y dónde está ese conflicto? En tu mente. En tu mente. Tal vez hoy por hoy nadie acá en Arroyito, en ninguna plaza, hizo una estatua y nos llaman a todos una vez por día a adorar a la estatua, ¿no? Nadie. No pasa eso. Pero en tu casa podés estar adorando otras cosas en lugar de a Dios. En tu casa podés estar adorando, pilas de cosas, ¿no? Todo lo que se interponga entre vos y Dios, porque vos le das más importancia, es un ídolo en tu vida, como la estatua del campo de Dura. Si el trabajo tiene más importancia para vos que Dios, es un ídolo. Le estás dando más importancia al trabajo que a Dios. Si la plata es más importante para vos que Dios, es un ídolo. Si las mujeres son más importantes para vos que Dios, es un ídolo. Si tu familia es más importante para vos que Dios, es un ídolo. Si el televisor es más importante, si el internet es más importante, si la música es más importante, si tu conocimiento es más importante para vos que Dios mismo, es un ídolo. Y entonces, aunque no estamos en Babilonia y aunque no estamos en el campo de Dura, podemos estar teniendo una falsa adoración hacia nuestro Dios. Cuando tendríamos que hacer como Sadrac, Mesac y Abednego, permanecer firmes, aunque todos se postren. Vamos a la próxima, Lucas. La gloria es de Dios. Daniel 8:28. ¿Qué nos dice Daniel 8:28? La gloria es de Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Qué me dice el Nuevo Testamento? Me dice que cuando los hombres ven mis buenas obras, glorifican al Padre, no a mí. Si ustedes leen Mateo capítulo 5, versículo 17, 18, 16, 14 al 17, ¿qué nos dice? Una ciudad que está puesta en un monte no se puede esconder. ¿No es cierto? Ni nadie compra una vela y la pone dentro de una caja. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Con lo que pasó con Sadrac, Mesac y Abednego, el que recibió la gloria fue Dios. Y en nuestra vida, mis hermanos, cuando nosotros permanecemos fieles, se da algo que no se da en otro momento, que es que Dios recibe gloria. Que el nombre de Dios es exaltado. Pero para eso se necesita fidelidad. Fidelidad. Por eso Mateo 24:14 dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esa palabrita perseverare es una palabrita en griego que tiene más de una connotación. ¿Sí?
Es la palabrita hipomoné. Significa paciencia, perseverancia, fidelidad. Así que uno cuando lee el que perseverar hasta el fin, significa el que perseverante, teniendo una paciencia fiel, o el que perseverar en la fidelidad de Dios, ese será salvo. Por eso Apocalipsis 14:12 me dice, aquí está la paciencia de los santos. Otra vez la misma palabrita. Aquí está la fidelidad de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso el demonio, Satanás, se enardece contra los hijos de Dios y se va a hacer guerra con ellos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la descendencia de la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener esa fe, esa fidelidad, esa perseverancia. ¿En qué? En la palabra de Dios. Pero es imposible que tengamos esa fidelidad, esa perseverancia, a menos que conozcamos a Dios. Porque el tener un concepto de Dios, un conocimiento conceptual de Dios, no nos hace fieles, pero sí tener un concepto experiencial, conocerlo como persona. ¿Y cómo se conoce a una persona? Pasando tiempo con esa persona. Y Sadrac, Mesach y Abednego pasaban tiempo con su Dios. Daniel pasaba tiempo con su Dios. Nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6 que Daniel 3 veces al día, mínimamente, abría las ventanas de su habitación y oraba. 3 momentos especiales en la vida de Daniel del día solo eran para la oración. Si nosotros no separamos un tiempo cada día para relacionarnos con Dios, no conoceremos a Dios. Y si no conocemos a Dios, no seremos fieles a Dios. Y si no somos fieles a Dios, quiere decir que somos infieles. Y si somos infieles, el horno de fuego también va a ser nuestro. Porque lo paradójico acá es que el rey les decía a Sadrac, Mesach y Abednego, si no adoran la estatua, van a ser echados adentro del horno de fuego. Y si la adoraban, ¿qué pasaba? También iban al fuego. Pero un fuego para el cual no hay salvación. Capítulo 25 de Mateo. Mateo capítulo 25. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez? Y bueno, algunos van a ser salvos y otros van a ser perdidos. Algunos van a ir con Jesús a reinar eternamente y para siempre en ese reino que jamás será destruido, según Daniel capítulo 2. Y otros van a morir para siempre. ¿Y cómo van a morir? Quemados, incinerados. Por eso, mi hermano, por eso, mi amigo, necesitas decidir ser fiel a Dios. Porque el que no sea fiel a Dios, Dios le da la oportunidad de decisión, pero Él respeta a cada uno, y el que no sea fiel irá al castigo eterno. Dice capítulo 25, ¿lo encontraron? Capítulo 25 de Mateo, versículo 31 en adelante. Y se los voy a contar, ¿sí? Ustedes después tienen la responsabilidad de leerlo, porque yo les puedo estar mintiendo. Y cuando el Señor venga, no quiero que ustedes se pierdan y digan, no, porque Pablo me dijo tal cosa. Usted tiene su Biblia y sus ojos, así que lea. Yo se lo cuento. Entonces dice que cuando el Hijo del Hombre venga, metafóricamente es como que agarra y separa 2 grupitos y los charla, ¿no? ¿Por qué digo metafóricamente? Porque es una parábola, no va a pasar literalmente esto, pero sí va a haber solo 2 grupos. Y entonces a uno le dice, venid bendito de mi Padre, heredad del reino eterno, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque hiciste todo esto conmigo. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y viniste a mí, etcétera, etcétera. Y ellos le dicen, pero ¿cuándo te hicimos esto? ¿Cuándo te fuimos en tal lado y fuimos así, asá? Y entonces Jesús le dice, cuando hiciste esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces le dice a lo de la izquierda, le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, también para vosotros. Y entonces le dicen, ¿pero por qué, Señor? Porque fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, etcétera, etcétera. ¿Pero cuándo te vimos, Señor? Cuando no lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. ¿Qué les prometió a eso? El fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son el diablo y sus ángeles? El diablo es Lucifer, querubín protector, que era antes y ahora es el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9. Y sus ángeles, los ángeles del cielo, a los cuales él engañó, que según Apocalipsis 12:3 son una tercera parte de los ángeles del cielo. Aparecen como estrellas, pero según Apocalipsis 1:20 las estrellas son los ángeles. Y entonces, para ese diablo, Lucifer, y sus ángeles está preparado un fuego, para consumirlos para siempre y erradicar de la faz de la tierra el pecado, de la faz del universo la maldad. Para el humano, para el ser humano no fue preparado fuego. Dios no quiere quemar seres humanos. Pero como el pecado entró en la raza humana, ahora el Señor
tiene que esperar a que nosotros tomemos una decisión. Y Él hizo todo lo posible para que nosotros tomemos la decisión de salvarnos. Él entregó la vida de su propio Hijo para que nosotros, en los méritos de su vida y en los méritos de su muerte, no tengamos que morir en ese fuego. Pero el que se quiera perder, el Señor no puede hacer nada. Cada uno hace lo que quiere. Y entonces cada uno decide. Lo paradójico es que si Sadrac, Mesach y Abednego no adoraban a la imagen, se iban a salvar de ese fuego, pero no se salvaban del fuego eterno. De ese que tiene consecuencias eternas, de ese que te quema una vez para siempre. Déjenme hacer una aclaración, por las dudas que alguno de ustedes se quiera quemar, ¿sí? Para que no sufran demasiado. No es que se van a estar quemando por miles de años, eso es una mentira, la Biblia no dice eso. Es eterno el fuego en sus consecuencias, pero no se van a quemar para siempre. Si no me creen a mí, vayan al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1 y 2, y dice que los malos van a ser ceniza. O sea, te van a quemar un ratito si te quieres perder. Un ratito y te hacen ceniza, ¿sí? Entonces no pienses, uy, me voy a perder y voy a estar quemándome 1000 años. No, es un ratito. Si te querés perder, tranquilo, un ratito. Pero mientras a los que se quisieron perder se están quemando y se hacen ceniza, los que permanecieron fieles a Dios van a estar salvos adentro de una ciudad maravillosa que está descrita en Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a vivir para siempre con el Hijo de Dios en esa ciudad. Y eso es maravilloso. Porque no es como Sadrac, Mesach y Abednego que estuvieron un ratito en la compañía de Jesús, sino que para siempre, por la eternidad, vamos a estar en la compañía de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Decidir ser fieles a Dios. Decidir permanecer fiel a Dios. Y entonces, me gusta lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor de su propia boca dice que ellos no tuvieron en nada entregar sus cuerpos. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, me dice que yo tengo que entregar mi cuerpo para que en mi cuerpo viva Cristo, y entonces lo que hago en el cuerpo lo hace Cristo en mí. Porque si Cristo vive adentro mío, si yo soy un templo para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se propone a ser fiel en mí. Porque alguno de nosotros estará pensando, y tengo que ser fiel ante esta estatua que me toca hoy por hoy. Y es tan difícil porque todos se están postrando ante esa estatua y a mí me cuesta decirle que no. Dale lugar al Espíritu Santo para que entre en tu vida. Y Él te hará fuerte para poder decir que no. Hay un versículo hermoso que es Ezequiel 36, 27, que dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guardéis mis mandamientos y mis estatutos. ¿Cómo? Poniendo su espíritu dentro de nosotros. Pero para que Él ponga su espíritu adentro mío, yo necesito pedirle su espíritu, porque Dios no se mete donde no lo llama. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a la próxima diapositiva. ¿Qué les parece si hoy, en el texto clave que encontramos en Daniel, que es cuando Sadrac, Mesach y Abednego se disponen a no postrarse ante la estatua, Daniel capítulo 3, y después el rey exalta a Dios. Por eso nosotros nos proponemos lo mismo que Él. Daniel capítulo 3 versículo 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh rey, nos librará. ¿Y qué pasó después que lo libró? Encontramos a Nabucodonosor en el versículo 28 dando gloria a ese Dios. ¿Qué le parece, mis hermanos, si hoy le pedimos al Señor que nos dé esa fidelidad? ¿La necesitamos? ¿Creen que por ahí hemos sido medio flojitos como los que estaban alrededor de Daniel? Porque no eran los únicos siervos de Dios, Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, los que estaban alrededor de ellos. Había algunos que estaban alrededor de ellos que también habían sido traídos cautivos de Jerusalén y habían dejado la adoración a Dios. No, si me van a matar, no, Dios no es tan malo como para que me condene porque simplemente hago esto. Nah. Yo me voy a postrar un ratito. Si total sabe Dios que yo lo adoro a Él, esto no le creo yo. Yo no creo en estas cosas, pero lo hago para no quedar mal. Entonces me postro un ratito, ¿cierto? Sadrac, Mesach y Abednego permanecieron fieles. Necesitamos esa fidelidad. Yo quisiera que escuchemos un tema musical que nos va a resumir la historia, ¿sí? Es un tema musical en el cual nos cuenta la historia. Y yo te iba a pedir, mientras escuchas el tema musical, yo voy a estar orando. Voy a estar pidiendo al Señor que te rompa el corazón, ¿sí? Voy a ser sincero. Y entonces, mientras yo le pido al Señor que te rompa el corazón, ¿qué significa que te rompa el corazón? Literalmente no. Nadie se muere acá, que si no nos arruina la noche. Entonces, tiene que ser el corazón espiritual. Le voy a pedir al Señor que te hable con tu Espíritu Santo para que desees, junto conmigo, tener esa fidelidad. No te mires a vos, mira a Cristo.
Él es el que te puede dar esa fidelidad. Pero simplemente pedirle al Señor, Señor, quiero ser fiel como Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces, mientras escuchás la canción, si es tu decisión la misma que la mía, te voy a pedir que pase adelante, porque a mí me gustaría orar por vos en esta noche. Yo voy a orar por mí, si estoy solo acá adelante. Pero si hay más gente, la misma oración que voy a hacer por mí, la voy a hacer por todos los que están adelante conmigo. Y va a ser, Señor, danos la fidelidad que le diste a Sadrac, Mesac y Abednego. Danos, Señor, el conocimiento de ti que le diste a ellos para poder permanecer fiel ante cualquier prueba. Vamos a escuchar. Tocaron a la puerta, traían un decreto. La estatua estaba lista, debían adorarla. Y al son de la trompeta, del arpa y del salterio, el pueblo debía adorar al Rey. El día ya llegó, la gente está reunida, y al escuchar la música todos se arrodillan. Mas se oye un murmullo, pues en medio de la gente 3 amigos permanecen de pie. Tendrías tal valor para permanecer de pie cuando el resto de la tierra se inclina. Permanecer de pie por tu Señor. Los llevaron al Rey, se oyeron amenazas, mas ellos reflejaron completa esperanza. El horno prepararon, los tiraron en el fuego, mas Jesús su Dios estaba allí. El mismo Dios que estuvo con los 3 en ese horno quiere estar también hoy junto a ti. Tendrías tal valor aunque tu vida esté en peligro. Él va a estar ahí, permanecer de pie. Tendrías tal valor para permanecer de pie cuando el resto de la tierra se inclina. Él va a estar ahí, permanecer de pie con tu Señor, con tu Dios. Bueno, si nos tienen que echar al horno, necesitamos un horno bastante grande, ¿no? Si no, no entramos. Así que gloria sea al Señor que el Espíritu Santo nos ha hablado en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer de pie, así como estamos ahora, pero espiritualmente, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, que nos permita el Señor permanecer fiel a su palabra, fiel a su mensaje, fiel a Él, para que su nombre, ¿qué pase? Sea exaltado, sea exaltado. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque aquí en pie nosotros te estamos pidiendo que nos ayudes a permanecer en pie. Señor, ayúdanos para que tu palabra cale hondo en nuestro corazón. Ayúdanos Señor para que esta decisión se mantenga en el tiempo. Señor, seguramente tu Espíritu ha hablado a cada uno de nuestros corazones. Y nos estás mostrando, Señor, cuáles son nuestras estatuas, nuestros ídolos,
los cuales tenemos que dejar, los cuales tenemos que arrojar, que tenemos que romper, para que tú seas nuestro único Dios, para que solo te adoremos a ti, para que permanezcamos en pie ante cualquier prueba que el enemigo nos ponga delante, por la fe en ti, Señor, y la fe en tu Hijo. Señor, bendícenos en esta noche, que la bendición del Espíritu Santo repose sobre nosotros, que tus ángeles nos acompañen a donde nos dirigimos de aquí, pero sobre todo, Señor, que esta decisión que hemos tomado sea marcada a fuego en nuestra vida, y que de ahora en adelante, Señor, permanezcamos de pie, permanezcamos fieles, permanezcamos perseverantes hasta el fin, para poder ser salvos cuando tú vengas a buscarnos. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.